¿Alguna vez te has sentido paralizado ante un sufrimiento inmenso, cuestionando el silencio del cielo? Imagina, por un instante, la angustia de aquellos que nunca pecaron, observando la pureza ser ultrajada. ¿Cómo reaccionarían seres de luz, acostumbrados a la perfección, al presenciar la mayor injusticia de la historia? Ese dolor celestial, casi innombrable, resonó de maneras que pocos osaron registrar. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de este misterio, desvelando un eco oculto en las Escrituras, una historia no contada, un susurro entre las líneas que revela la intensidad de la reacción angelical. Prepara tu corazón, pues lo que Miguel y Uriel hicieron en aquel instante sombrío trasciende cualquier relato. ¿Estás listo para presenciar el dolor del cielo y la magnitud de la redención? Este video no es solo una narrativa bíblica, es un espejo para nuestras propias luchas. ¿Cuántas veces nos sentimos impotentes ante el dolor, cuestionando el propósito de tanto sufrimiento? Acompáñanos en esta jornada y descubre cómo la reacción de los ángeles puede resonar en nuestros dilemas más profundos. Permite que esta historia ilumine tus cuestionamientos y fortalezca tu fe. Al explorar juntos este momento crucial, te invito a reflexionar sobre tus propias experiencias. ¿Cuáles son tus calvarios personales, los momentos en que la oscuridad parece prevalecer? ¿Cómo reaccionas ante la injusticia y el dolor que te rodean? Deja tus pensamientos en los comentarios. Vamos a construir juntos una comunidad de reflexión y apoyo. Si buscas respuestas para las preguntas que resuenan en tu alma, si ansías comprender la profundidad del sacrificio y la extensión del amor divino, este video es para ti. Permanece con nosotros y descubre una perspectiva celestial que transformará tu comprensión de la historia más impactante de la humanidad. Prepárate para ser tocado de una forma que jamás imaginaste. La atmósfera en el Gólgota era densa, casi palpable, como si el propio aire estuviera cargado de un lamento invisible. El firmamento arriba estaba oscurecido, preñado de una tensión que trascendía lo humano. Las nubes parecían retener las lágrimas del universo. Mientras los soldados se burlaban y los líderes religiosos vociferaban, el pueblo observaba con semblantes indescifrables, corazones endurecidos por la incomprensión. No obstante, más allá del plano visible, más allá de la dimensión terrena, un evento de proporciones cósmicas se desarrollaba en el reino espiritual. Miguel, el arcángel comandante de las legiones celestiales, contemplaba la escena a través de un velo imperceptible, sus poderosas alas extendidas en silenciosa observación. Sus ojos, usualmente chispeantes con la gloria de la batalla contra las tinieblas, ahora reflejaban una profunda tristeza, el dolor de un siervo leal. A su lado, Uriel, el ángel de la justicia y de la llama eterna, guardián de los secretos divinos, en aquel día no empuñaba su espada flameante. Ningún grito de guerra resonaba, solo un silencio reverente, un temblor sagrado recorría las huestes celestiales. Miguel se postró, no por abatimiento, sino en un acto de profunda reverencia ante el misterio que se desdoblaba. Y Uriel, cuyo fuego consumía la iniquidad, dejó escurrir una lágrima incandescente, invisible a los ojos terrenos, pero indeleble en la historia celestial. ¿Consigues imaginar la agonía de aquellos seres puros que jamás experimentaron la sombra del pecado al presenciar al santo siendo tratado como un criminal? Lo que ellos harían a continuación sellaría una alianza eterna entre el cielo y la tierra. Cada golpe de martillo que clavaba los clavos en la carne del cordero resonaba como un eco lacerante en las cortes celestiales. Un escalofrío de sufrimiento recorrió las miríadas de serafines. En aquella sombría hora, los coros celestiales enmudecieron, no por falta de alabanza, sino en profunda admiración y respeto por un dolor que ni siquiera los ángeles conseguían soportar plenamente.
«Santo, santo, santo», susurraban en unísono, tomados por una reverencia jamás sentida. Miguel inclinó su rostro hacia el suelo, pero sus pensamientos eran un torbellino de emociones. Aquel que subyugara a Lucifer ahora contemplaba al Rey de la Gloria, siendo rechazado por aquellos que él había venido a salvar. Y Uriel, cuya luz revelaba la verdad en su esencia, experimentó una sensación inédita, la impotencia. «No nos es permitido intervenir», murmuró, su voz como un soplo en la eternidad. Miguel no respondió de inmediato. Sus ojos fijos en el semblante desfigurado de Jesús, ensangrentado por los azotes, pero aún así irradiando una firmeza y un amor incomprensibles. Entonces Miguel profirió palabras cargadas de solemnidad, porque este es el instante, el más sagrado de todos. Él está triunfando sobre las tinieblas con el amor, no con la fuerza de las armas. Uriel cerró el puño y un brillo divino envolvió su brazo, pero no era un gesto de ataque, sino el prenuncio de algo mucho mayor. En aquel exacto momento, una orden divina emanó, no en palabras audibles, sino como una vibración que atravesó las dimensiones, una señal que solamente los seres celestiales podían discernir. Era un comando sellado desde la fundación del universo. Ábranse los libros, registren cada detalle, este será el juicio de la cruz. Uriel, el escriba de la llama eterna, extendió su brazo en dirección al firmamento. Un rollo de luz pura descendió, envuelto en llamas celestiales. Sobre él comenzaría a ser escrita una historia no con tinta, sino con la sangre, el amor y la justicia del Hijo. Miguel permaneció inmóvil, pero sus alas comenzaron a expandirse lentamente. Como un manto invisible, sus alas cubrieron a las testigos terrenales de aquella tragedia. María, Juan, las mujeres que allí estaban, no podían ver, pero sintieron un confort inexplicable, un calor consolador en medio del dolor lacerante. Cada lágrima derramada por ella será una memoria eterna, dijo Miguel en voz baja, con una solemnidad que resonaba por la eternidad. Cada gota de su sangre será una defensa ante el trono. Uriel comenzó a registrar los eventos, pero sus manos temblaban levemente. No era temor, sino una profunda reverencia, pues las palabras que allí eran inscritas estaban vivas, pulsantes con el sacrificio redentor, y el juicio que allí era sellado representaba la salvación de incontables almas. Mientras Jesús pronunciaba las palabras de perdón, «Padre, perdónalos», todo el cielo lloró en silencio, testificando la profundidad de la gracia divina. Pero aún había lo impensable, el acto sorprendente que Miguel y Uriel realizarían. El sol, que cambiaría la historia para siempre, comenzó a ocultarse no por el paso del tiempo, sino por el peso de la eternidad que pairaba sobre la tierra. Las sombras se alargaron, y una oscuridad sobrenatural envolvió el Gólgota. No era solo un eclipse, era el luto del propio universo ante la agonía de Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra como un puente quebrado, una herida abierta entre Dios y la humanidad. En el reino invisible, los demonios exultaban, creyendo haber alcanzado la victoria final, pero Miguel no sentía temor. Él sabía que lo que estaba sucediendo no era una derrota, sino un decreto divino en acción. Y entonces, en un gesto jamás visto o repetido, Miguel no se postró ante Dios Padre, como tantas veces hiciera. En vez de eso, se arrodilló ante el Hijo ensangrentado, del hombre moribundo clavado a la cruz, y con la voz embargada por la emoción, declaró: «Mi Señor, su victoria es incomparable». Uriel, aún absorto en su escritura en el pergamino flameante, alzó los ojos y en un impulso que trascendía el protocolo angelical, hizo algo prohibido para un ángel del juicio. Extendió la mano en dirección a la cruz y con un toque reverente colectó una única gota de la sangre de Cristo en su dedo incandescente. Aquella gota no se consumió. Se transformó en una llama viva, una llama que, a partir de aquel instante,
ardería eternamente en el altar invisible del cielo. En aquel exacto momento, algo extraordinario aconteció en los cielos, algo que ni siquiera los ángeles previeron. El velo del templo, que separaba al hombre de la presencia divina accesible solo al sumo sacerdote una vez por año, no fue rasgado de abajo hacia arriba, por manos humanas, sino de arriba hacia abajo, del cielo en dirección a la tierra. Miguel y Uriel se estremecieron y miraron hacia abajo, comprendiendo la magnitud de aquella señal. Ellos sabían que no era un mero símbolo, sino una declaración de guerra contra la separación, una proclamación divina de que ahora el acceso estaba abierto, el sacrificio había sido aceptado. Por un instante eterno, el Mesías en la cruz jadeó, cada respiración más fraca que la anterior, pero su espíritu permanecía indomable. Sus ojos se elevaron a los cielos, y con una voz que resonó en la eternidad, él dijo: «Está consumado». Miguel alzó su espada, no para luchar, sino para sellar el acto más sagrado de la historia. Uriel, con la llama pulsando en su mano, inclinó su rostro en adoración. En el reino invisible, las puertas del abismo, el infierno, comenzaron a temblar. Las fuerzas de las tinieblas presintieron que su aparente victoria era, en verdad, su derrota definitiva. Y los ángeles comprendieron que estaban testificando no solo una muerte, sino el nacimiento de un reino eterno. No obstante, lo que Miguel haría en los minutos siguientes desafiaría todo lo que ellos conocían sobre obediencia, amor y gloria. Miguel, que siempre cumplió las órdenes divinas sin hesitación, sintió por primera vez una nueva llama arder en su ser. No era ira, sino un amor tan vasto y puro que lo impelió a actuar más allá de los límites del protocolo celestial. Él se volvió hacia Uriel, que aún guardaba la llama viva de la sangre de Cristo, y sin intercambiar palabras, ambos comprendieron lo que necesitaba ser hecho. ¿Podemos permanecer en silencio?, cuestionó Miguel, su voz embargada por una devoción profunda. No, cuando el propio cielo se entregó por medio de ellos. Miguel ascendió rápidamente por el pasaje celestial, atravesando capas de luz y dimensiones hasta alcanzar la frontera del reino divino, y allí, delante del trono, sin permiso, sin seguir el ritual establecido, él se arrodilló. Los ancianos celestiales silenciaron, los querubines cubrieron sus rostros con sus alas resplandecientes, y de las profundidades del corazón de Miguel se elevó una plegaria fervorosa. No era una súplica por sí mismo o por los ángeles, sino por la humanidad. Padre eterno, que esta sangre derramada no sea en vano, que cada alma por la cual Él murió sea buscada, alcanzada y restaurada. Y mientras Él intercedía, todo el cielo oyó, y hasta incluso Dios se conmovió ante la pasión inédita de un ser celestial. Uriel descendió en dirección a los rincones más sombríos de la tierra. La llama que él portaba, conteniendo la esencia del sacrificio del Cordero, no quemaba ni hería. Al contrario, irradiaba una luz suave que disipaba las tinieblas. En cada lugar donde aquella luz tocaba, la oscuridad retrocedía. Y allí, en silencio, Uriel marcó los corazones con una impresión invisible, un sello eterno. Este fue amado, este fue redimido, este será procurado. Miguel, aún postrado, sintió una voz suave y majestuosa resonar en su interior. Está consumado. El Hijo venció, y tú, Miguel, serás el guardián de esta nueva alianza. Entonces el trono brilló con una gloria indescriptible, y el Padre declaró algo que apenas los ángeles más cercanos pudieron oír. A partir de este día, todas las oraciones hechas en nombre del Hijo serán como un eco de su cruz, y los cielos jamás las ignorarán. Miguel inclinó su rostro quebrantado en reverencia. Uriel, de las profundidades de la tierra, alzó sus ojos hacia el cielo. Ambos sabían que todo se había transformado. La cruz no era el fin, sino la llave que abría las puertas del reino celestial. Y entonces ocurrió la escena más gloriosa.
La tierra no solo tembló, fue como si la propia creación exhalase un suspiro de admiración al ver la antigua promesa finalmente cumplida. Las rocas se hendieron, los sepulcros se abrieron y las sombras huyeron apresuradamente. Miguel descendió con una paz solemne, sus alas resplandecían no por el fragor de la batalla, sino por la contemplación del rostro de la redención. Uriel, aún recorriendo la tierra, observó cómo algunos corazones comenzaron a pulsar de manera diferente. Era como si una llama secreta hubiese sido encendida en su interior. En una pequeña caverna en el Gólgota, al crepúsculo, un soldado romano se arrodilló. Su lanza aún estaba maculada de sangre, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios, susurró como una brisa suave. Inexplicablemente, Miguel acarició su rostro y Uriel observó en silencio. Ninguna palabra fue proferida, pero ambos sabían que aquella confesión era la semilla de un nuevo reino. Enseguida, algo más sucedió. Miguel, obedeciendo al comando del Todopoderoso, descendió al túmulo donde el cuerpo de Jesús reposaba. Allí, en aquel lugar sagrado, él realizó lo impensable. Selló la entrada con su presencia, no para aprisionarlo, sino para testificar el amanecer de la gloria. En el tercer día, el silencio que pairaba sobre el túmulo no era vacío, estaba cargado de expectativa, un murmullo de la eternidad. La luz danzaba sobre las piedras como si cada grano supiese lo que estaba a punto de acontecer. Miguel, de pie al lado del cuerpo inerte del Mesías, no necesitaba hablar. Sus ojos, brillando con la luz del trono, expresaban: «Tú reposas, mi Señor, pero la derrota no te alcanzó», pensó él, mientras su espada reposaba sobre el suelo sagrado. En el mundo físico todo parecía concluido, la oscuridad creía haber triunfado, pero en el reino invisible el infierno se estremeció en anticipación. Uriel, de la cima del Monte de los Olivos, contemplaba la ciudad. Seres espiritualmente sensibles veían más allá de las paredes y templos, percibían corazones endurecidos, otros inquietos y algunos quebrantados, pero dispuestos a creer. Entonces, una voz como un trueno suave resonó en su interior. «Prepárense, la piedra será removida, la muerte será herida y la luz retornará. El tiempo de la espera está finalizando». Finalmente, Uriel descendió al túmulo. Miguel alzó el rostro y los dos intercambiaron miradas solemnes. Ambos sabían que estaban a punto de testificar el momento más glorioso desde la creación del universo, pues en el tercer día el Hijo abriría sus ojos nuevamente. El cielo estaba en un silencio absoluto, mientras toda la creación contenía la respiración en expectativa. Y de repente, algo sucedió. Un fulgor intenso atravesó el túmulo. No era una luz común, sino la propia esencia de la vida retornando al cuerpo de Jesús. El cuerpo envuelto en lino comenzó a irradiar un brillo indescriptible. Miguel retrocedió un paso, no por miedo, sino con profunda reverencia. Uriel se postró inmediatamente. Ambos sintieron la gloria divina llenar cada rincón de aquella caverna. Y entonces él abrió los ojos. Cristo resucitado no pronunció palabras, no eran necesarias. Sus ojos, profundos como el océano, comunicaban: todo el dolor ha sido vencido, el pecado destruido y la muerte derrotada. Una onda de poder emanó de su cuerpo resucitado, atravesando la roca y la tierra. Los cielos y cada ángel sintieron su espíritu vibrar. Miguel inclinó la cabeza y murmuró: «Todo está hecho, mi rey, todo se ha cumplido». Jesús sonrió, una sonrisa suave, firme, eterna. Uriel se levantó y alzó el pergamino flameante que aún sostenía. Las últimas palabras que había escrito se incendiaron en oro vivo: «Conquistado, reina vivo para siempre». Y en lo alto de los cielos los ángeles irrumpieron en cánticos.
Era una melodía que ningún oído humano jamás había escuchado. Ni siquiera los profetas en sus sueños más vívidos podrían imaginar una sinfonía inmensa y pura, nacida de la maravilla y la adoración. Los cielos explotaron en un grito unísono: «Santo, santo, santo es aquel que venció la muerte con amor». Miguel cayó de rodillas una vez más, no por el dolor, sino por la gloria abrumadora. Ahora, antes de que te vayas, quiero preguntarte, ¿qué es lo que más te impactó de esta jornada celestial? ¿Qué parte de la reacción de Miguel y Uriel tocó más profundamente tu corazón? Comparte tu reflexión en los comentarios abajo. Tu interacción es valiosa para enriquecer nuestra comprensión colectiva y fortalecer los lazos de nuestra comunidad. Cada comentario es una oportunidad de aprendizaje y de intercambio de experiencias significativas sobre la fe y la historia bíblica. Y si esta exploración te conectó con la intensidad del amor divino y la magnitud del sacrificio, te invito a sumergirte aún más profundo. En nuestro video anterior, Los secretos del apóstol Pablo, no vas a creer lo que descubrimos. Desvelamos misterios igualmente fascinantes sobre uno de los pilares de la fe cristiana. La jornada de Pablo, así como la escena del Calvario, revela la transformación y el poder de la gracia. No te pierdas esa conexión poderosa entre los dos videos. Si sentiste la fuerza de este mensaje, si resonó con las preguntas que habitan tu alma, deja tu like como un eco de este encuentro. Comparte este video con aquellos que también buscan comprender las profundidades de la fe y la historia bíblica. Al compartir, te conviertes en un eslabón en esta corriente de conocimiento e inspiración, permitiendo que más personas sean alcanzadas por esta narrativa transformadora. Y si deseas formar parte de esta comunidad que explora las Escrituras con una mirada renovada, inscríbete al canal. Juntos podemos descubrir las verdades que transforman vidas y profundizar nuestra jornada espiritual. Al inscribirte, garantizas que no te perderás los próximos videos y te unes a un grupo de personas con sed de conocimiento y fe. Recuerda, lo que Miguel y Uriel testificaron fue solo el preludio de una historia que continúa desenvolviéndose en nuestros corazones. Que la reflexión sobre este momento crucial nos inspire a vivir con más propósito y a aguardar con esperanza el retorno del Rey. La jornada de la fe es continua y juntos podemos transitarla con más entendimiento y convicción.